por encontrar eso? temas de tiempo. Yo de mi parte sí, un problema de tiempo. Ok, entonces, De igual manera de mi parte, genial. ok, lo que yo quiero es, digamos, si fue por tiempo, que lo hagamos, este, pero si fue porque no sabían cómo hacerlo, pues que lo realicemos aquí, ¿verdad? Digamos, el examen viene muy Dije, similar. perdón, Sí, sí, Sterling. es que no le escuché lo que dijo hace un momentito de una tarea. Sí, era sobre la práctica que les dejé realizar en la semana pasada para ver si la habían logrado realizar. Ah, ok, las que eran las 6, 7 y 8, ¿verdad? No, ahorita es lo que les estoy proyectando en la pantalla. Era un ejercicio con VLSM, ya algo en la vida real, digamos, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos aplicar el subneteo en estos casos? No sé si se recuerda. Ya lo dejamos al final. Entonces, mi idea es básicamente que lo trabajemos ahorita, aprovechemos. Yo se los estoy dejando porque hoy obviamente era para hoy, pero se los estoy dejando hasta mañana a final del día. No los quiero presionar porque ustedes tienen su otro examen posterior a esta clase, pero sí quisiera que lo terminaran antes del fin de semana, ¿verdad? Y pues estar aquí con la sesión abierta si necesitan hacer alguna pregunta y pues yo les puedo ir apoyando. Entonces, esa sería la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Ya está publicado el link y pues para mientras yo voy a aprovechar aquí a adelantar unas cositas también, tema de sus exámenes para, para adelantar, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien ahí. Sí, ingeniero. Sí, sí. Ok. Entonces, yo les doy a su discreción si quieren utilizar las 2 horas para trabajar esto e ir preguntando si tienen dudas, con mucho gusto. Y si no, pues, pues se pueden desconectar de la sesión, como ustedes gusten, ¿verdad? No hay ningún problema. Esa es la situación hoy.
ingeniero, disculpe. Buena tarde, Inge. Sí, buenas tardes. Perdón, creo que ya sí lo voy a molestar. Sí, la verdad es que sí ando perdido y No te preocupes, esa es pues la sí me intención. serviría una guía. Esa es la intención. Dime, ¿cómo vas? ¿Me muestras tu pantalla o cómo quieres abordar esto? No, en realidad ya todo lo leí, pero sí estoy perdido en exactamente qué es lo que hay que hacer dentro del Packet Tracer. Ok. En el Packet Tracer, ¿o ya hiciste los cálculos en Excel? No, pero eso sí lo sé hacer. Solo Ok, los Packet Tracer es lo que no tengo idea. veamos pues. Entonces, sí, tienes razón. Dejé de compartir, perdón. Segundito. ¿Logras ver mi pantalla? Sí, gracias. Ok. Entonces, tenemos el ejercicio, lo que te están dando. ¿Sí? Es la cantidad de costo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuestros cálculos. Por eso te preguntaba si ya tenías y si tenías clara la parte de cómo calcular, ¿verdad? Entonces, vamos con el Excel y vamos a hacer los arreglos. Primero me dice que bodega va a tener 45 hosts. ¿Y qué PC la está representando? PC 2. Voy a poner estos a la derecha. ¿Ok? Luego nos dice que mercadeo son 230 hosts y va a estar representado por PC 5. Supervisores 4 y el PC 8. Administración tiene 85 y está representado por PC 0. Contabilidad tiene 75. Está representado por PC 1. Producción son 255 y está representado por PC 4. IT 12 y representado por PC 3. UA son 5, PC 7 y ventas 150, PC 6. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que vamos a utilizar y es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ordenar esta tabla. Yo necesito ordenarlo de mayor a menor. ¿Ok? Entonces, vamos a ordenar en esta parte. De mayor a menor, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar todo esto y vamos a ordenar. Creo que necesito en base a esto. De mayor a menor. En la selección. Y listo. Solo quiero validar si me jaló todo.
Bodega SPC2. Sí, ahí estamos. Entonces, ya teniendo esto, yo ya puedo empezar a hacer mi ejercicio. Voy a insertar aquí una pequeña pestaña para poder calcular. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de un crecimiento? ¿Sí? El crecimiento, ¿cuánto habíamos dicho que era el recomendado? Este. ¿Te recuerdas? No, no me recuerdo el número recomendado. Es el 10%. Ah, ok. 0.1 por esto. Entonces, lo mismo vamos a aplicar para todos estos otros. Pero recuerden que el crecimiento no voy a tener 25.5 máquinas, ¿verdad? Lo tengo que aproximar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una suma aquí. Serían 281. Y si quieren lo vamos a tirar para cada uno de estos. Entonces vamos a aproximar. Todos los que tengan 0.5 los vamos a aproximar, ¿verdad? Aquí creo que hay una función para... O lo podemos dejar sin decimales y eso me lo aproxima de una vez. Dato, número, sin decimales, ya me lo aproxima. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya dejo mis cantidades en exactas. ¿Qué me hace falta? Vamos a empezar el subneteo. Yo les había dado un dato, que es, por cierto aquí no está, que era la dirección o el rango de IPs que íbamos a utilizar. Miguel, Sí, adelante. disculpe, es que después de lo de en la columna de crecimiento es el 10% de lo que está en la columna que está en la parte del lado izquierdo, ¿verdad? Correcto. Y la siguiente es que esa no entendí muy bien de dónde Es el salió, total. disculpe. Ah, Es la de la suma de suma. esto más esto, me da un total. Ah, ok. Gracias, Inge. Ajá. Yo me recuerdo que les había dado un subneteo. Perdón, un rango de IPs. ¿Lo tienen por ahí? Entonces recuerdo que lo dije, pero sinceramente no lo ubico. A ver, estoy buscándolo en el chat, porque se los tuve que haber puesto ahí. No lo tengo. Bueno, voy a asumir uno. Si lo encuentran, pues me lo comentan. Vamos a utilizar el 172.16.1.0. ¿Ok? Ese va a ser mi primer host, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner la dirección de red. Vamos a empezar a ir agregando aquí. Vamos a agregar también. Vamos a ver, dirección de red. Vamos a agregar dirección primera IP. Última IP. Y broadcast. Entonces, la 172.16.1.0, ¿en qué tipo de subred va a cazar estos 281 hosts? ¿O qué tamaño va a ser el adecuado? ¿Se recuerdan de la tablita que les di en la clase anterior? Para 281 sería diagonal 23. Diagonal 23, exactamente. Entonces, eso lo pueden consultar ahí. Vamos a utilizar una diagonal 23. ¿Eso cuántos hosts me va a dar?
512. 512, perfecto. Entonces, con eso yo ya sé que voy a llegar desde la 1610 hasta la 172.16.2.255. Ese va a ser mi broadcast. Esa va a ser toda la amplitud de ese rango de direcciones IP. ¿Y cuál sería la primera IP? 172.16.1.1. Y la última, 172.16.2.254. Aquí les hago una pregunta, que siempre se las hago. 172.16.1.255. ¿Qué tipo de IP sería en este caso para producción? ¿Sería una IP utilizable? ¿Sería una IP de broadcast? ¿O qué tipo de IP sería? En este caso sería utilizable porque la broadcast es la 255. Exactamente. Y ahora esta. También sería utilizable ya que la red es la 10. Exactamente. Ese es lo que quiero reforzar aquí, ¿verdad? Que no es que sea siempre el 255 y el 0, ni sea uno de broadcast ni el otro de red, sino que depende del subnetero, ¿verdad? Entonces, ¿sí quedó claro aquí cómo fuimos sacando todas estas direcciones? Sí, No, ingeniero. me perdí un poco, la verdad. ¿Sí, Erika? No, comenzó con lo de diagonal 23. No, Ajá. o sea, ¿en qué me baso para sacar ese número? Aquí tengo la tabla, pero no. Ahorita la voy a copiar la tabla para acá. No es bueno que la utilicen ya para fines prácticos, sí, pero eso se lo deben de saber ustedes. El diagonal 23 va a tener la capacidad de 512 hosts. ¿Sí? ¿Sí, Eric? Sí, eso sí está claro, Miguel. Entonces, como yo tengo que colocar 281 hosts, dentro de mi tabla tengo que buscar 281 caben en una red de 256 hosts. No. No, entonces tengo que ir para arriba. ¿Caben en Mm, esta? Sí, esa sería la adecuada. Obviamente también caben en esta, pero si no voy a desperdiciar más direcciones IP, por eso ya no sigo subiendo aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que la simplemente más cercana a la la cantidad. más cercana, exactamente. Entonces, ese va a ser mi paso inicial. Ya teniendo mi dirección IP, o mejor dicho, mi primer rango, a partir de aquí voy a partir todas mis redes siguientes. Entonces voy a buscar esta de 253 hosts, ¿en cuál cabe de esta tablita? Barra En el 24. diagonal 24. Diagonal 24. 24, exactamente. La siguiente, ¿en cuál cabría? 165 hosts, Barra 24 también. Igual. exactamente. Otra diagonal 24. La siguiente es de 94. En la En la 25. 25. Diagonal 25. La siguiente es de 72. 25. 72 ya no Diagonal pasa aquí. 25. Igual. Sigue siendo diagonal 25. Sí. La siguiente es bodega, que tiene 50. 26. Ahí sí ya podemos usar una diagonal 26. La siguiente es IT, que son solo 13 hosts. Esa cabe en este, Barra 28. diagonal 28. Muy bien. La siguiente, que es QA, son 6 hosts. 29. Diagonal 29. Muy bien. Ah, pregunta. ¿Qué pasaría si aquí hay 7 y no 6 en este de QA? Pues no cabría en 29.
Exactamente, entonces tendríamos que usar una diagonal 28, a pesar de que son 7 hosts. Porque recordemos la regla, es esto menos 2. ¿Ok? Entonces aquí sería una diagonal 29. Ahí, en el caso de que fueran 7 hosts, tengo que subir una diagonal. Al diagonal 28 hubiera tenido que subir. ¿Verdad? Ojo con eso. Y la siguiente, que es una diagonal 29 también. Porque tiene 4 hosts. Lo mismo que acabamos de explicar. La de 4 no va a ser una utilizable. Porque recuerden que a este 4 le tengo que restar 2 todavía. Entonces serían 2 diagonal 29. Ojo con esto porque hace falta algo más. Los enlaces. ¿Sí? Y aquí, pues yo no les puse en el ejercicio, yo no les definí una conectividad como tal, ¿verdad? Pero yo les puedo decir, por ejemplo, les puedo poner, bodega tiene conectividad directa con mercadeo y supervisores, por ejemplo. O administración tiene enlace directo entre contabilidad y producción. Entonces, en base a eso, ustedes van a ir colocando los enlaces entre las diferentes áreas, ¿verdad? En este caso, yo se los dejé libre. Y creo que por ahí va el punto que decía Lester, que no sabía cómo diagramarlo en el paquete tracer. Y tiene lógica, ¿verdad? Entonces, como yo no les estoy dando un lineamiento, está abierto a que ustedes lo hagan o lo diseñen como ustedes consideren. Y aquí ya viene lo que vamos a... Ya con esto, digamos, ya con esto, todo esto definido, vamos al paquete tracer a colocar una PC que va a ser la que representa cada una de estas subredes. ¿Sí? Y vamos a colocarles la IP que ustedes consideren, siempre que sea dentro del rango. Y vamos a colocarle las IPs también a los enlaces y a la parte de los equipos. Entonces, supongamos qué es lo que vamos a hacer. Y no se los hago todo porque yo quiero que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Entonces, vamos a tener routers. Vamos a jalar un 2911. Voy a colocar 2. Y vamos a colocar también nuestras computadoras. PC0, PC1, PC2, PC3 y así sucesivamente. PC4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Verdad? Como yo no tengo restricciones, entonces yo voy a asumir ahorita que voy a conectar 1, 2, 3 equipos. Y entre ellos voy a hacer las conectividades pertinentes. Entonces voy a empezar ya a conectar mi PC0 con el router 0, PC1 con el router 0, PC2 con el router 1, PC3 con el router 1, router 0 con el router 1, router 1 con el router 2. Ya no tiene conexiones aquí. Entonces vamos a agregarle. Vamos al clean. Esta parte yo creo que ya se los había explicado. Cómo podemos ir a agregar algún otro, alguna otra tarjeta o módulo. Si no, pues simplemente vamos a apagar el equipo virtualmente. Vamos a hacerle un zoom in para que vean un poquito mejor. Aquí hay un botoncito para el apagado. Ya lo apagué. Y le voy a agregar. De aquí, del lado izquierdo, del panel izquierdo, tengo varias opciones. Voy a leer cuál me puede proveer. Por ejemplo, este que me provee enlaces seriales, ¿verdad? Aquí dice, me provee 2 puertos seriales y ya entonces enciendo el equipo, ¿verdad? Y ya puedo tener otro puerto. Bueno, tengo que hacer la misma operación del otro lado. Apago, agrego otra tarjeta serial, enciendo el equipo y ya puedo venir a hacer una conexión de aquí para acá con enlace serial. Ingeniero, disculpe la molestia. ¿Qué Sí. modelo de router fue que utilizó?
Agarré el 2911. Normalmente esos son los más comunes, entonces esos pueden utilizar ustedes. Pero hay varios, o sea, aquí hay... Ingeniero, una- esa conexión punteada, ¿qué era? Estos son enlaces cruzados. Ah, cruzados. Ajá. Ok. Yo lo Sí, que pasa es que yo y le no estoy hay un conectando. router que tenga más capacidad de enlaces cruzados. No, O un módulo lo que que... pueden hacer es agregar un módulo. Creo que hay unos de 4 puertos. Vamos a ver aquí. Yo recuerdo que en el primer parcial tuve esa inquietud Ajá. porque no sabía que en el diseño quería conectar, creo que había necesidad de conectar routers, o no me recuerdo, pero no sabía cómo enlazar el tercer router. Aquí puedes poner, por ejemplo, aquí te da 4 puertos, ¿verdad? Y ahí ya tienes bastante. Ah, pero sí, eso sería más o menos lo que... Ok. Ingeniero, Ok. disculpe, yo lo trabajé, digamos, de un router, conecté un switch y del switch conecté las computadoras. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto, es totalmente válido en un diseño estructurado. Ahorita, como digamos, yo solo les estoy colocando que pongan la PC, es que va a representar esa PC a una subred. Ok. Pero sí, digamos, ya conectáramos varias computadoras y ya hiciéramos un esquema más detallado, sí sería necesario, ¿verdad? Por eso les decía ahorita, no es necesario, porque solo estamos conectando una computadora y la estamos conectando directamente al router, por temas nada más demostrativos, ¿verdad? Pero lo que haces es lo correcto, eso es como debería de ser ya en la vida real. Muy bien, Inge, gracias. Es como, digamos, un diseño un poquito más macro, como se los estoy poniendo aquí, pero sí, ya si vas a tener más detalle, lo tienes que hacer con switches y pues obviamente darle señal a cada equipo. No es como que muy buena práctica que conectemos un equipo directamente a un router, ¿verdad? Pero en este caso lo estoy haciendo así, más que todo por practicidad, ¿verdad? Recuerden que vamos a tener poco tiempo para la elaboración del ejercicio. Entonces, eso también influye, ¿verdad? Ok, ahora ya con esto claro, muchachos, vamos a proceder a configurar las direcciones IP. Por ejemplo, entonces decía, PC1 va a ser esta que está aquí, contabilidad. Entonces, esta es una diagonal 25. Ya con mi información que saqué ¿cómo se llama? Del cuadro de Excel, voy a tomar una dirección que esté entre este rango, o en el rango que obviamente del área de contabilidad, y esa se la voy a asignar a mi equipo, ¿verdad? Esa es parte de la tarea. Entonces vamos aquí, por ejemplo, a 172.16.5.23. Estoy inventando. Y la máscara de subred, que eso no está en el Excel, eso también, si quieren, lo pueden agregar, ¿verdad? Vamos a agregar otra que va a ser la máscara. En este caso, estamos hablando de una 255, 255, 255, 2, perdón, esto sería diagonal 25 y 128. Esa sería la máscara que voy a colocarle a mi equipo. Entonces, sería 255, 255, puntos 128. Y cierro aquí. Cierro aquí. Ya tengo configurada una computadora. Ahora voy a también a configurar del lado del router. Recuerden que del lado del router tenemos que utilizar una IP que normalmente les había dicho yo, va a ser la primera o la última IP utilizable, ¿verdad? Y esa va a ser nuestro gateway de este departamento. Entonces vamos a colocarle esa dirección.
Eso lo podemos hacer aquí. Vamos a ver qué interfase está conectada, en qué interfase está conectada esta PC1. ¿Cómo vemos eso? Fácil. Vamos al enlace. Vamos a posicionarnos sobre él. Y ahí me dice Gigabit Ethernet 0 diagonal 1. ¿Sí? Eso se habilita solo con poner el mouse sobre la línea. Y ya yo voy a tener Gigabit Ethernet 0. Entonces, aquí le coloco la dirección 172.16.5.1, por ejemplo. Me la estoy inventando porque no tengo el detalle. ¿Verdad? Eso ya lo tienen que ver ustedes. ¿Y qué máscara? 128, ¿verdad? Entonces, ya con eso, yo tengo que validar. No encendió el puerto. Gracias. Ahorita lo encendemos. Era para ver si estaban poniendo atención. Aquí entonces ya se pone en verde. Y yo ya puedo venir y mandar mi paquete de aquí para acá. Ya es exitoso, ¿verdad? Ya esta parte ya está configurada. Lo mismo vamos a hacer para cada una de las computadoras con sus respectivas salidas. Y no Y importa si adición, no sí, indicó el gateway en la PC. no, en este caso no. De momento no. No Pero vamos a hacer pruebas de ping, porque imagino que si no hay gateway no podemos hacer ping hacia otra red o no sé. bien, pero no nos va a afectar en ese sentido. O sea, sí, Ah, ok. pero las pruebas de ping sí nos puede. Si quieren, pónganselo. Pónganselo para curarse en salud, pero no les va a afectar. Con esto es suficiente. Ah, ok. Ajá. Gracias. Y ya pues, entonces sería de colocarle las direcciones IP a los enlaces, ¿verdad? Y hacer el pequeño ruteo, ¿verdad? Que vamos a tener entre cada uno de ellos. Eso sería el conjunto de todo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, no sé si te doy una mejor idea en este caso, Lester. Sí, de hecho, ya. Bastante, gracias. Ok. Bueno, Entonces, si ingeniero, quieren, yo tengo sí, otra duda. sigue tú. En el tema de ahí entre routers, eso es a mí lo que me causa duda. Tal vez usted ya lo explicó, yo no presté atención, pero Ujú. ¿cómo es que hace ese enlace? Porque eh, pues el router no tiene una IP como tal, ¿no? Exactamente. Sí, esos son la última parte que ves aquí que dejé una para los enlaces. Ok. Entonces vamos a ver cuántos enlaces o cómo vamos a tener. Por ejemplo, tenemos router 0 y router 1. Tendríamos un enlace. Entonces podríamos poner enlace R0, R1. Obviamente van a ser dos hosts. No, aquí no aplica el tema de crecimiento, por eso se quedan dos. Y O sea, entiendo yo que hay que crear una barra aparte para ese enlace. exacto. Ah, ok. Cada enlace va a ser diagonal 30, siempre. Sí, sí. Ujú. Da dos hosts utilizables. Exacto. Barra 30. ¿Sí, no? Ah, ok, sí, eso era, creo que lo que tenía yo duda. Entonces Ujú. ya se le define a cada puerto, de cada lado. Ok, Exactamente. ok, Aquí listo. ya quitamos esto y hacemos el otro. Enlace R1, R2. Según la necesidad de cuántos routers. Exactamente. Ok, Eso no va a ser siempre así, porque digamos, yo me estoy inventando ahorita el diseño, como ustedes lo pueden poner como ustedes gusten, porque no hay una sí, sí. restricción. Ok, Ujú. listo, gracias, ingeniero. Ok. Entonces, si quieren continúan, muchachos, voy a detener la grabación. Si surgen más dudas, las pueden hacer sin ningún problema. Yo voy a pausar aquí.
Inge,
Ok. ¿Más dudas, muchachos? Ingeniero, sí tengo una. ¿Cómo es que sacó ese después las redes? O sea, el 172.16.1.0. Ahorita me voy a solo me voy a cambiar. Dame un segundito. Le comparto de nuevo. Sería en el Excel, ¿verdad? Sí, en el Excel. Ok. Esa La red, ¿se acuerdan que yo les había dado esa dirección o ese rango? sí, o sea, que eso ya viene Eso parte ya se los de di. Ajá. Pero a Excel. partir de ahí vamos a empezar a asignar, ¿verdad? Entonces, el tamaño depende de mi subneteo. En este caso, como yo tengo un diagonal 23, de hecho, aquí le tenía que cambiar 254.0 la máscara. Esto me permite saber cuántos hosts voy a tener. ¿Y eso de dónde lo saco? De la tablita que teníamos aquí, ¿verdad? Diagonal 23, 512 hosts, ¿verdad? Y aquí está la máscara de subroot. No sé si eso le resuelve tu duda. Y para las de abajo, o sea, para mercadeo, ¿cómo para sacar La de esas? mercadea es diagonal 24. Entonces ya ahorita utilizamos la 1 y la 2 de ese rango. Entonces vamos a utilizar la 3. Ah, ya. 172.30 a 172.16.3.1 sería la primera IP. No nos vamos a ir ahora hasta el diagonal, perdón, hasta el 4, que sería el siguiente, 4.255, sino que en el mismo, en el 3.255. ¿Por qué? Esa llega hasta ahí, ¿verdad? Porque es una diagonal 24. Es como que hubiéramos tenido esta diagonal 23 y la partimos en dos diagonales 24. Y me queda la de broadcast 172.16.3.255. La anterior está correcta, esta es 254. Inge, perdón, es que ahí ya me perdí. Ajá. O sea, ¿de dónde es que sacó el 3? El 3 es el que sigue, la 3.0 es la que sigue a la última IP del broadcast de la red anterior. Pero es que como se empezó con 1 Ajá. en la red, después en la primera IP se siguió con 1 y en la última IP ya se pasó al 2. Sí, porque esta es diagonal 23. Ah, ok. Ajá, esta nos da 512 hosts. Entonces, para los 512 no es suficiente la 1, sino que tenemos que agregar la 2. Recuérdese la parte del pastelito, lo que habíamos visto de la semana pasada, que estamos como que tuviéramos un gran pastel y lo partimos ahorita a la mitad, ¿verdad? Y las otras dos mitades van a ser estas dos, la diagonal 24. Y así sucesivamente. Y en esta de abajo, que sería en ventas, En esa sería la seguiríamos 172.16.4.0. Ajá. Hasta la 4. .255, ¿verdad? Correcto. Ujú. Que es hasta lo último que podemos llegar. En este caso, sí. La siguiente sería la 172.16.5.0 hasta la 172.16.5. Como es diagonal 25, sería 127. Y la siguiente sería 172.5.128. Ay, ya me volvió a perder. ¿Por qué el 27? ¿Por qué el El 27. El 127? 127. Porque esta es una diagonal 25. La diagonal 25 me da 128 hosts.
Entonces ahí utilizamos, recuerden lo del salto. Ah, ok. Ahí ya le entendí, Inge. Ahí estamos. Gracias. Ajá. Ay, o sea que tenemos que ir viendo como que la cantidad de hosts, digamos, Exactamente. tenemos una diagonal 29, ahí obviamente solo tenemos 8, Exactamente. según lo que Ujú. entiendo. Entonces ahí le vamos restando, digamos, Sí, correcto. en el de Ingeniero, broadcast. Sí, correcto, en la de broadcast. disculpe, Sí, ingeniero. perdón. Si Sí, hubiera Antonio. seguidamente otra diagonal 25, habría que dividir en 3 partes, desde 0 a 128, de 128 a 55 o algo por el estilo, ¿o no? Muy buena pregunta. Sí. Normalmente, digamos, aquí estamos desperdiciando. Por efecto práctico, lo podemos dejar así, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. Pero, digamos, lo normal es que, por ponerte un ejemplo, tenemos un diagonal 23, ¿verdad? De la 1 hasta desde la 1,0 hasta la 2,255, ¿verdad? Que es como nuestra mitad del pastel, ¿verdad? Y luego lo partimos en otras dos mitades, ¿verdad? Y luego tenemos otras dos mitades de esta mitad. Y así sucesivamente. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, que este diagonal 23 sea un cuarto del pastel, por así decirlo. El otro cuarto sería este diagonal 24. Y luego, el resto, vamos a utilizarlo para todas estas, ¿verdad? Que lo vamos partiendo en pedacitos. Pero realmente eso es lo que debemos de ir haciendo. Vamos a ir desperdiciando como segmentos, ¿verdad? Tenemos esas dos opciones. Entonces, lo puedes tomar como te digo y vas desperdiciando o dejando espacios para crecimiento que sería como en la diapositiva. Te voy a mostrar, creo que la tengo por aquí. Eso está en la 5B. Tal vez así te lo veo un poquito más gráfico. Supongamos aquí, lo que se hizo fue un subneteo de un subneteo. Entonces, se subdividió este pedazo, esta porción de 30 hosts, en 8 subredes de 4 hosts, ¿verdad? Entonces, lo que te digo aquí es, por ejemplo, vamos a tomar como quien dice, o estas de 30 hosts, pero ya no van a ser 30, sino que serían 512 como nuestra primera parte. Luego, cada una de estas podría ser el segmento de diagonales 24. Y luego el diagonal, como esto lo que representa es un diagonal 24, el diagonal 25 sería la mitad de este como naranjadito. Lo voy a anotar aquí. Dame un segundo. Que lo que quiero es que se me entienda bien esto. Este es un diagonal, vamos a asumir que es el diagonal 23. Va a abarcar toda esta porción de nuestra de dirección. Estas dos van a ser el diagonal 24. Cada una de ellas es una diagonal 24. Entonces, los que vienen diagonal 25 son este pedazo, lo dividimos en un diagonal 25 y otro diagonal 25. Luego nos viene otro que es un diagonal 26, que sería más o menos decir, si la mitad de este es un diagonal 25, la mitad de este va a ser un diagonal 26. ¿Me entiendes? Este es un diagonal 26. Y ahora, la mitad de la mitad va a ser para IT, para QA y supervisores. Esta quedaría en blanco, quedaría esta en blanco y vamos a partir esta, por ejemplo. Esta la vamos a partir en otras subredes más pequeñas. ¿Me captas la idea que te estoy transmitiendo? No lo voy a hacer así porque es un poquito más complicado. Sí, ya, ahí ya le voy tomando el dato porque
como en el salto también va entre 1, 2, punto 255 o punto 128, 128 a 255 a 254. Pero en el caso de los más pequeñitos, por ejemplo, hagamos de cuenta que sería 6 puntos, inicia por ejemplo en 0 y termina en, ¿qué? En 16, por decirle algo, o tendría que Exacto. terminar siempre en las bases, o sea, en la base de 2 a la 8, 2 a la 4, no sé. Exactamente. Por ejemplo, mira aquí lo que hicieron. Como tienen estas 8 subredes, pero solo iban a utilizar 3, se quedan estas 5 que están aquí, se quedan desperdiciadas. Y solo utilizan estas 3, porque esos en el ejercicio lo que se utilizaba era estas 3 que eran las del enlace one, ¿verdad? Y estas se quedan sin utilizar. Igual en esta parte, se quedan estas 3 subredes sin utilizar. Entonces, tienes las dos opciones. O lo dejas corrido o lo dejas con los espacios disponibles aquí. Para fines prácticos, yo no les exijo o no les digo, miren, tienen que hacerlo así, pero esto sería lo ideal, ¿verdad? Dejarlo como está en este caso, ¿verdad? Eso es básicamente, ¿verdad? Como son ejercicios prácticos, pues yo se los dejo libre en este caso. Ingeniero, yo no sé si al final eso que estaba explicando, yo tenía una pregunta, pero no sé si al final eso era la respuesta. Por ejemplo, en esta, eh, vamos a ver, usted se quedó ahí en contabilidad Ujú. y terminó el rango 5, 172.16.5 hasta la 255 lo terminó, tocaría la 6. La barra 26 nos da 64 y nos deja 62 utilizables. Entonces termina en punto 63, creo yo. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí que ya inicia barra 28, yo puedo partir desde el punto 64 o tengo que brincarme al rango 7. No, inicia desde el punto 664. Ah, ok. Ujú. Cabal, Ah, exactamente eso era lo que les estaba eso es lo que estaba dando la explicando, idea ¿verdad? ahorita. Ajá. Sí, sí, ok. ¿Por qué se los pongo así? No es lo correcto, pero se los pongo así por facilidad, nada más, para que lo utilicen de esta forma. Porque lo correcto sería partir y dejarlo como estos espacios desperdiciados, ¿verdad? Ok, Ujú. Pero lo vamos a asumir de esta forma, así como lo estás diciendo, de corrido. de corrido. Ok. Inge, disculpe. Sí, sí, adelante. Yo iba bien, ya le iba entendiendo, digamos. Vamos a decir que ya iba entendiendo un poquito. Ujú. Y en el de 72 con rango 25, o sea, se pasó del 127 al 128, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué después se volvió a poner a 255? Aquí, en este rango, Ajá. porque tiene 128 hosts. Este rango de diagonal 25 tiene 128 hosts. A pesar de que Sí, nosotros vamos a utilizar solo 72, el rango tiene 128. ok. Por ¿Y eso en el llegamos router? hasta la 255. Es que yo creo que aquí lo que les confunde es como empezamos desde 0 hasta el 100, hasta el 255. O sea, al final tenemos 256 direcciones disponibles. ¿Sí? De 0 hasta el 127, que es la primera mitad, y del 128 hasta el 255, que es la segunda mitad. Ah, ya entendí, ya, porque estoy emocionada, pero también es que la de arriba es como que fuera uno solo, ¿verdad? Entonces tenemos del 0 al 127 y luego del 128 como que completándolo. Esa es la otra mitad, exactamente. Ya y lo mismo de abajo, con la de, empezó del 6.0 al 6.63 y como ese ya está ocupado, inicia con el 6.64 hasta el 6.255, En este ¿o caso es no? un diagonal 28. Ah, Ese no, nos da entonces cambia. solamente 16. Por eso llega hasta la 172, 16, 6, 80. Ah,
Ah, O 79, si no estoy mal ustedes. Creo que es 79. Sí, es 79. que ya. El siguiente empieza en las 6:80. Termina en llega- 87 Exactamente. y el otro está en el 88 y termina en el 95. Gracias. Por último, 172, 16, 6. Ah, aquí hay un tema. Y qué bueno que salió, que lo estamos haciendo. Los enlaces pueden utilizar o deben utilizar un rango diferente del que venimos utilizando. Entonces aquí podríamos asignar la 10, 1, 1, 0, por ejemplo. La 10, 1, 1, 1 para la primera. 10, 1, 1, 2 para la última. 10, 1, 1, 3 para el broadcast. Ese sería el primer enlace. El siguiente sería el 10, 1, 1, 4 hasta el 10, 1, 1, 7. ¿Por qué se utiliza esto? Porque el enlace, recuerden que los enlaces no son que nosotros los pongamos, los enlaces nos los dan los proveedores, ¿verdad? Entonces son rangos diferentes. Y es por eso que tenemos que diferenciarlos cuando son los enlaces. Eso le iba a preguntar, yo que lo había visto en el trabajo, pero no entendía por qué lo hacían. Es por eso, porque el proveedor te da tu enlace, que es un rango dentro de la red de ellos. Ok, Ujú. listo. A menos que nosotros manejemos la fibra, ¿verdad? Que eso Sí, también es cuando posible. tienen un subhilo oscuro. Ajá. Ok. Las dudas, muchachos, disparen antes de cerrar la sesión. Y aunque Sí, nosotros manejáramos el enlace, creo que sería bueno mantener apartado el rango de los enlaces, digo yo, como para diferenciarlo. Sí, O, también. ok. Alguien más iba a preguntar, creo que. sí, yo Inge otra vez, perdón. Sí, Erika. Digamos, de ahí en la 26, ya la entendí, o sea, es rango 26, entonces llega hasta 64, entonces tenemos del 0 al 63 y el siguiente 64, eso ya me quedó claro. Pero en el rango 28, según la tablita, es que no sé si estoy haciendo bien en ver la tabla, tiene 16 y 16, o sea, dice que tiene 16 hosts. No entiendo por qué se va hasta el 79. Desde el 64 hasta el 79 hay 16 hosts. Es que usted Ah, ya, lo está lo que haciendo estaba... mentalmente, está restando el 79 menos el 64. Ya. Yo ¿No? estaba viendo como cabal, como que cazaban los números, estaba pensando que se tomaban, o sea, sí, ya la entendí, los va restando, no es de que se tenga que poner del 0 al 16, digamos, porque sigue dentro Exactamente. del mismo 6, ¿verdad? Exacto. Usted lo está haciendo como una resta, Mm, digamos. Hay correcto. diferencia de 15, pero recuerde que este y este, los dos extremos, están incluidos. Ajá. Entonces, esa es la razón. Sí, pues después al 80 y entonces ahí hay 7 porque como el siguiente es 29. Ya, Inge, ya, muchas gracias. Lo que yo les recomiendo para que eviten ese tipo de situaciones es que utilicen el salto. Recuerden que eso hemos estado trabajando. Entonces, aquí esto estamos más acostumbrados. Y decimos el 0 al 64 me da el salto es 64. Del 64 al 80 el salto es de 16. Del 80 al 88 el salto es de 8. Y si hubiera otro aquí, sería el salto de 96, ¿verdad? Que es de 8 en 8. Ok,
Listo, muchachos. Entonces, si quieren, nos platicamos el próximo sábado. La técnica va a ser exactamente la misma que hemos trabajado. Va a venir un ejercicio muy similar. Yo les voy a poner las condiciones, incluso les podría poner el packet tracer para que ustedes lo completen nada más, ¿verdad? Todavía no lo tengo preparado, pero algo así va a ser el ejercicio, ¿verdad? Puede venir también algunas preguntas conceptuales, teóricas. Eso sería el examen. Siempre grabamos nuestra pantalla, entramos a la sesión. No se les vaya a olvidar, por favor, entrar a la sesión, que es bien importante. Y pues ahí ya les doy los detalles si hubiera alguna situación, ¿verdad? Gracias, Inge. Vaya, Gracias, Tengo ingeniero. una Feliz tarde. pregunta, disculpe. Gracias, Inge. Adiós. que les vaya bien. Alguien habló que tenía preguntas. Sí, yo, Inge, disculpe. Sí. Es que solo, o sea, es lo que yo entendí, pero solo para corroborar. Aquí, digamos, en las primeras, donde está la diagonal 23 y 24 y así, le colocó otro, digamos, después del 16.1 y en la siguiente punto 3, que empiezan a cero porque llegó, digamos, hasta 254, que es hasta lo máximo que se puede llegar en la última IP, ¿no? Ajá. Y en los otros, digamos que siguió utilizando el punto 6, como en el caso del que está en diagonal 26, porque digamos que el último número no, o sea, no ha llegado al 254, 255 y se pueden utilizar hasta llegar a ese punto. No sé si me voy a entender. No. Sería por qué no llega, por ejemplo, hasta el 255. No, mi pregunta más bien es, o sea, más bien para, ¿cómo le digo? Para saber si estoy entendiendo bien, de que aquí el punto 6 lo volvió a utilizar en el diagonal 28, Ajá. porque su rango es, digamos, más Es menor. pequeño, y se puede Claro. seguir utilizando el punto 6. Correcto. Y digamos que el límite del punto 6 sería, por ejemplo, 172.16.6.254 para la última IP utilizable. O sea, podríamos seguir utilizando el Exactamente. punto 6 hasta llegar a ese número, ¿va? Aquí nos podríamos ir de 8 en 8 hasta llegar al 252, no, 248, que sería el último. Y llegaría hasta la 254 utilizable y 255 como broadcast. Si Ah, quieren, lo ok. repitamos. Sí, 172, 16, 6, 248. Ese sería el último. Ujú. Aquí si pusiera algo, digamos, podríamos poner puntos suspensivos, por ejemplo. Y sería 172, 16, 6, 249 para la primera. 172, 16, 6, 254 para la última. Y 172, 16, 6, 255 para el broadcast. Siempre con nuestra máscara, 255, 255, 255, 248. Ok, Ujú. sí, ya ahorita sí ya me quedó más claro eso. Gracias, Inge. Ok. Bueno, muchachos. Entonces, si quieren, cerramos la sesión y cualquier duda, pues no duden en preguntar por el chat. Yo los puedo atender con mucho gusto, ¿eh? Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Inge. Feliz tarde. Bueno, Feliz pues, tarde, Inge. feliz tarde, ingeniero. Inge, si me pudiera compartir ese Excel para tenerlo como... Claro, como Gracias. referencia. Sí, 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 sí. se lo voy a